Eh, Arrancamos normal, sin leer ni nada. sí, arrancamos Sí. pues como el primer episodio así. Bienvenidos al Club Dalroy. Bienvenidos al Club Dalroy. Y ya está. Pues es que tampoco hay mucho más. Sí, Que, venga. Pues nada, bienvenidos al Club Dalroy. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando ya. Espérate. Esto también pasó en nuestro primer episodio. Hacemos un segundo de silencio para que cortes. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos aquí, nuestro capitán Dalroy, Santi Ubel, el magnífico, también llamado el belga. Que sepas que hoy ha venido gente a mi casa y los hijos de estas personas no sabían si yo era belga, si tenía pasaporte belga, si era argentino, si no sé qué. Se hacían un lío porque ya la gente me conoce como el argentino con pasaporte belga que leyó danés en alguna época de su vida. Pero bueno, yo os agradezco cómo os habéis metido conmigo todo el año porque me ha ido definiendo, me he encontrado quién soy. Es bueno tener una seña de identidad, oye. Y aquí está con nosotros este señor que ya conocéis con esa erudición que lo caracteriza, nuestro tomista de referencia, tolkieniano, y también bastante hereje en algunas cuestiones, como hemos podido conocer. Y estamos un poquito en esta jornada de cierre porque estamos cerrando el año, no solamente el 2023, sino también el primer año del Club Dalroy. Aquí lo empezamos con Javier este mismo día, hace ya un año prácticamente, y nos parecía pues interesante hacer un cierre, contar un poco lo que ha sido nuestra experiencia. Como sabéis y como habréis comprobado si nos habéis escuchado ya en otro episodio, somos amateurs, es decir, poco. No tenemos ni idea de medios, ni de redes sociales, ni de nada. Somos un desastre. Pero bueno, teníamos una intuición y esa intuición ha producido 48 episodios, creo, una cosa así. Y sobre todo que lo hemos pasado muy bien conversando, conociendo gente y sobre todo poniendo un micrófono a una experiencia que hacíamos nosotros en la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, entre amigos, conversando por las noches, cuando nos veíamos con gente de la Universidad Francisco de Vitoria, muchos profesores que hemos ido conociendo allí y que hemos ido trabando amistad, también gente de fuera. Pero bueno, que esto nos parecía que era una riqueza poder compartirla y de ahí nace el Club Dalroy y nace esta... Hombre, y que lo hemos disfrutado mucho también nosotros, porque en el fondo la iniciativa de Dalroy es un grupo de amigos que nos juntamos a fumar en pipa, a beber whisky y a charlar de nuestros temas y esto es el origen y esto es la raíz de donde ha salido todo. Entonces, en el fondo también, más allá de que efectivamente los temas que nosotros abordamos, los invitados que vienen a nuestro club y las conversaciones que van saliendo, pues efectivamente ayudan a todos nuestros oyentes. A la hora de la hora nos juntamos porque somos amigos y eso es lo que nos une y eso es lo que hace que Dalroy, al menos para nosotros, sea tan atractivo, yo creo, y que en muchos casos incluso sea un momento de descanso semanal, un momento también de aprendizaje. Yo he aprendido una barbaridad en este año, en estos encuentros que hemos tenido y eso también se agradece muchísimo. Y la verdad es que yo no me esperaba para nada que fuéramos a tener este recorrido. Yo, de hecho, cuando nosotros diseñamos la primera lista de temas de los cuales nos gustaría hablar, pues había muchos temas de literatura, había temas de filosofía, de historia del pensamiento. Yo tenía la idea en la cabeza de hacer un conjunto de episodios que fuera un poco explicación de movimientos eclesiásticos, ¿no? Invitar a distintas personas de distintos movimientos para que nos hablaran de su carisma y poderlo conocer un poquito mejor, o de distintas iniciativas dentro de la iglesia. Pero bueno, la realidad se ha ido imponiendo con el paso de las semanas y al final hemos terminado invitando a la gente que teníamos alrededor, que son nuestros amigos y además es que ha surgido siempre el 80% de los episodios han sido casi espontáneos, encontrarnos con alguien en un pasillo y acercarnos a él, invitarlo, ver qué temas podíamos tratar juntos y al final fueron saliendo casi solos los programas. Y eso ha sido también una maravilla, ¿no? Porque te das cuenta de la gran riqueza que tenemos a nuestro alrededor. Una de las cosas es inevitable compararse con otros, ¿no? Entonces nosotros veíamos como hay otros grandes podcasts que son
parecidos al nuestro, sobre todo en el ámbito americano, anglosajón, católico, pero claro, con otros medios, con otro recorrido, y claro, veíamos como pues, el podcast, por ejemplo, de Pins with Aquinas, que es una fuente de inspiración para nosotros, pues invitaban a Monseñor Barron, invitaban a... Sí, Scott Hahn, sí. No sé, invitaban a gente, pues eso. Y sin embargo, para mí ha sido también un motivo de alegría y de orgullo, también sano orgullo, el decir, es que tenemos amigos muy buenos, tenemos amigos que valen muchísimo, tenemos amigos que en ciertos temas han hecho un recorrido tremendo y nos han... Y sobre todo también que mi experiencia es con estos amigos y también contigo, Javier, con Juan, es que no es simplemente hablar de temas, sino hablar de temas que uno vive. O sea, de temas que uno encarna, de ideas que uno intenta contrastar con la vida continuamente, verificar lo que se produzca en su vida y tal. Entonces, no es una conversación de intelectuales, aunque han pasado muchos doctorados por aquí y gente muy eminente, catedráticos y hemos tenido y también, pero siempre es gente que verdaderamente lo que piensa lo extrae del humus del trabajo que hace en la vida con sus propias manos, ¿no? O sea, es como que lo bajan a la vida y yo creo que la riqueza que podemos aportar desde este club es invitar a este perfil de personas que no viven en castillos en el aire, sino que viven en la realidad cotidiana como la que vivimos todos y que gracias al magisterio de la Iglesia, gracias a la cultura, gracias a muchas cosas que los han nutrido, pues pueden aportar una luz en esas cosas cotidianas, existenciales, a veces tareas titánicas, esfuerzos, obstáculos, ¿no? Porque esto es la riqueza que tiene, yo creo... Esto nos lo han dicho, que la gente que escucha el Club del Roy a veces les da la sensación de que hablamos de cosas que son como muy cotidianas, pero sacándoles todo su jugo. Y a veces esta es la verdadera manera, yo creo, de vivir realmente. No el vivir enjaulados o el vivir tratando de escapar de la miseria y del dolor y del sufrimiento de la vida en castillos en el aire o en ideas bonitas y prefabricadas y que encajan muy bien con nuestros prejuicios ideológicos, sino pues el enfrentarte a la vida y descubrir la grandeza, la maravilla de la vida, ¿no? El volver a enamorarte de los pequeños gestos, volver a enamorarte verdaderamente de la relación con tus hijos, volver a enamorarte de jugar con ellos, volver a enamorarte de leer historias, de volver a enamorarte de Homero, volver a enamorarte de Tolkien, volver a enamorarte y ver que hay una palabra en todo eso, o sea, que no es algo irracional, que no es algo absurdo, que nuestra fe no es absurda ni tampoco irracional, sino que al contrario está verdaderamente, penetra de una forma tan profunda y tan intensa la vida, que para mí es una forma de verificar y de afirmarme en la fe, ponerla en juego, o sea, ponerla en juego con lo que vivo y decir, oye, pues esto es que tiene más sentido incluso, ¿no? Incluso este sufrimiento, incluso esta falta, esta carencia, este dolor, también quedan de una manera transfigurados, de una forma además racional, que uno puede entender, que uno puede comprender, explicar, contar. Entonces, a mí, no sé, ha sido en ese sentido, yo creo que una experiencia de síntesis, lo que hemos vivido este año en el Club del Roy, en el fondo de por qué hemos estudiado nuestras carreras y por qué nos hemos dedicado a la filosofía, a la teología, creo, al menos este grupo de amigos. Totalmente. Y aquí ha habido también un camino de descubrimiento y un camino de ir aprendiendo a hacer algo que nunca habíamos hecho, que era ponernos delante de un micrófono y hablar. Porque claro, es fácil tener una conversación entre nosotros, la hemos tenido, cientos de miles, pero delante del micrófono impone un poco. A mí siempre me cuesta empezar. Yo creo que a todos nos cuesta un poquito, pero a mí me cuesta muchísimo, me trago, no sé qué decir. Luego ya después de 15 minutos empiezo a estar cómodo. Es una de las cosas que me ha pasado aquí en el club. Ya, gracias a Dios luego hemos tenido también amigos que nos han ido dando tips, ¿no? Por ejemplo, Pablo Velasco nos dijo que por qué no empezábamos leyendo un texto. Eso nos ayudó mucho pues para tener algo de donde empezar a calentar motores, porque esto de las conversaciones, estos podcasts, muchas veces es este primer silencio o este primer arrancar, ¿no? Calentar el motor, lo que cuesta, y una vez que ya has cogido carrerilla, ya la cosa sale sola. De hecho, esto nos ha pasado con muchos invitados, yo creo que el podcast de verdad como tal ha empezado media hora después de empezar. Sí. Y que cuando estaba terminándose el tiempo nos quedamos un poco con las ganas de seguir porque se nos había hecho muy cortito, ¿no?
Pero bueno, esto es ir poco a poco aprendiendo, ir poco a poco mejorando. Yo creo que esto tiene, al menos por ahora, vocación de continuar y de ir poco a poco mejorando. Y yo creo que estos tips que también nos han ido dando nuestros amigos, esto ha sido un poco lanzarse al vacío. No sabíamos ni cómo montar una página web, ni qué teníamos que hacer para subir un podcast. Yo me acuerdo de haberme pasado un par de días viendo vídeos de YouTube para ver cómo se hacía un podcast y dónde había que subirlo y cómo había que compartirlo con las plataformas para que se pueda... Claro, y el momento en el que ves que aparece en Spotify nuestro primer episodio del podcast, es así una maravilla, el decir, oh, funciona, qué bien, ¿no? Parecía que era una cosa imposible y sin embargo las cosas, la tecnología funciona. Y luego nuestros amigos que nos han ido efectivamente enseñando y nos han ido dando tips, luego también la gente en Twitter, menos de lo que querríamos realmente. Nosotros nos gustaría que la gente intentase interactuar más con nosotros, sobre todo por Twitter, que es yo creo que a lo que le damos más también más seguimiento. Por Twitter hemos conocido a algunos de los invitados que ha venido, algunos de los invitados que vendrá. Hemos hecho algún programa a partir de la sugerencia por ejemplo, de un tuitero, de Joe Palomar, que le mando saludos, que nos sugirió hacer un podcast sobre el duelo y lo hemos hecho, ¿no? Y gente que nos ha escrito, la verdad que eso ha sido una de las cosas más bonitas del podcast, gente que no conocemos personalmente y que nos han escrito por o LinkedIn, nos han buscado, nos han escrito por el correo del podcast también y tal. Y la verdad que... Luego Aurora Pimentel también ha sido una... Hombre, ha sido... apoyos y grandes... Nos descubrió a Chiti Hoyos, entre otras, y nos ha recomendado películas, nos ha recomendado... Bueno, de hecho estamos esperando que... Está ahora creo que con la tesis, pero bueno, en cuanto pueda, Aurora será una invitada muy, muy probable en el Club del Roy. Clarísima. Y es verdad que estamos todavía aprendiendo y estamos todavía mejorando. Y para mí un punto de inflexión en este año fue incluir a Juan. O sea, Juan vino primero como invitado a nuestro segundo podcast, luego creo que vino en otra ocasión como invitado todavía, y luego es que funcionó. Juan es amigo nuestro de toda la vida, él tenía la gana de hacer un podcast también. Justo, él también tenía este proyecto. Habíamos compartido ya con él otros muchos proyectos, trabajamos juntos en la universidad, es que tenía todo el sentido del mundo que se juntara con nosotros a dirigir este podcast. Yo creo que lo ha enriquecido una barbaridad. Además me parece que Juan tiene un poco ese aparte de tener muchísima experiencia y muchísimo conocimiento y de ser un grandísimo formador, tiene también un poco ese talante profético que hace que ver un poco es esa sabiduría que le permite ver las cosas de una forma como muy particular, muy suya y muy enriquecedora. Yo siempre digo que Juan es una persona a la que le puedes escuchar la misma conferencia 100 veces. Las 100 veces es la misma, pero es de alguna forma distinta. Sí, te parece nueva, ¿no? Parece nueva, aunque ya lo hayas escuchado, ¿no? Porque lo vi de una forma tan auténtica, lo vivencia tanto que pues es nuevo, es novedoso, es actual. Entonces, sí, totalmente. La inclusión de Juan fue realmente ampliar el club de una forma inesperada también, ¿no? Porque al final, como tú decías, al principio era una conversación de amigos, de entre dos amigos, muy amigos, de sus fricadas, de sus temas literarios, de sus intereses y tal, y de repente con Juan yo creo que se amplía también los temas de conversación, las miradas, las perspectivas, y se enriquece un montón. Al mismo tiempo compartimos los tres, como ya sabréis aquellos que nos escucháis, la misma experiencia vital, en el sentido que estamos ahora casados, somos padres de niños pequeños, estamos todavía bregando en esta primera etapa del matrimonio y la paternidad, que eso también es creo que nos permite pues una mirada muy, muy arraigada en algo real. Estamos viviendo, cuando hablamos de paternidad, de matrimonio, es que lo estamos viviendo de una forma muy intensa en este momento, ¿no? Uh-huh. Y eso es si ya hablamos de eso en nuestras tertulias sin micrófono, pues con el micrófono ha seguido siendo eso. Sí. Y además yo debo decir que yo estoy
esto pasa mucho con los amigos, ¿no? Que como que nos mimetizamos en el sentido de que muchas ideas y muchas formas de pensar luego las copiamos. Yo eso lo reconozco mucho de ti, Santi, que muchas veces me descubro a mí mismo diciendo cosas o pensando cosas que digo, yo mismo las reconozco como esto es de Santi, ¿no? Y a mí me pasa eso mucho con Juan también, o sea, esto lo tengo que reconocer. Yo mucho de lo que digo, de lo que pienso, cómo abordo ciertos temas, en gran medida se lo debo a Juan, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenérselo en cuenta y que efectivamente, como dices, me parece que hay episodios que hemos grabado que sin Juan no los hubiéramos grabado, o sea, así de claro. Entonces que él también nos ha abierto esa dimensión que yo creo que enriquece muchísimo, ha enriquecido muchísimo el podcast. Es verdad que estas últimas semanas hemos podido contar menos con él porque está de baja de paternidad, entonces sabemos que lo de las bajas de paternidad no son tarea fácil y que no tiene la disponibilidad que querría tener, pero vamos, yo esperamos con muchísima ilusión que pueda volverse a reincorporar porque es uno de los 3 pilares fundacionales de este podcast, claramente. Y luego, echando un poco la vista atrás también, así entre las cosas que hemos visto, que hemos ido mejorando y las cosas que todavía nos quedan por mejorar y demás, yo creo que sin embargo hay algunos episodios que son auténticas joyas, o al menos yo les recuerdo como auténticas joyas, ¿no? Y entre todos ellos recuerdo con mucho cariño el primero que grabamos con Ángel Barahona, por ejemplo, que a mí me impresionó muchísimo, porque Ángel Barahona le conocemos, es profesor en la universidad, le hemos escuchado 20.000 veces, además él también tiene este carácter profético que siempre de alguna forma repite el mismo mensaje pero de una forma completamente original y completamente nueva, entonces siempre es tremendamente enriquecedor, pero volverle a oír hablar de René Girard, que es su gran tema, como que te hace ver la realidad de una manera distinta, de una manera enriquecedora, y me impresionó lo bien que se nos dio ese podcast, lo bien que se nos dio. O sea, de hecho yo creo que los del año pasado, de los de la primera temporada, por decirlo así, no desde enero hasta junio, ese junto con el del padre Jaime de Teología del Cuerpo, el de Chiti Hoyos y a lo mejor alguno de los del padre Rafael Pou, a mí me han parecido los mejores. Sí, no lo sé, yo tendría que pensarlo. A mí me gustaron... me gustó mucho el primero que hicimos con Juan, el de Padres Primerizos. Estábamos muy torpes, era el segundo programa que grabábamos. Fue el más escuchado de todos los episodios que hemos grabado, el más escuchado es ese. Y además con un buen número. Y yo creo que ese tenía la autenticidad de los que están empezando y se equivocan y no saben bien qué están haciendo, pero bueno, lo comunican todo con mucha autenticidad. Y yo creo que fue muy bonito el de Padres Primerizos. Me gustó mucho el de Pablo Alzola, el silencio de Dios en el cine. Es verdad, me queda la espinilla y yo creo que le teníamos que haber dejado hablar más a Pablo, que hablamos mucho nosotros. Eso es un problema endémico de o sea, que hablamos más nosotros que nuestros invitados. Eso lo tenemos que mejorar. Y totalmente, nos lo han dicho ya algunos amigos y tienen toda la razón. Pero bueno, como es una conversación al final uno no parece tampoco que calcula. Exacto, no estás midiendo. No es aritmética, sí. Pero me hubiese gustado escucharlo más a Pablo. Yo creo que tenía muchas cosas que decir y un tío muy interesante, el libro maravilloso. Me gustó mucho ese, me gustó mucho el de Chiti, que también lo has dicho. También fue un descubrimiento todo esto de la teología del hogar, también su libro. Fue muy bonito. Y luego me gustó... Es verdad que a mí me gustó porque lo preparé mucho, fue el de la mesa familiar. Ah, sí, el de que la lo mesa hicimos familiar solos, muy bonito. Tú y yo, pero fue compartir un poco el descubrimiento de lo imprescindible que es la mesa, el comer juntos, en familia. Sí, sí. Y profundizar en eso, que es algo cotidiano, que lo vimos todo el día y ahora que en fiestas lo volvemos a ver y volvemos a ver esa reunión de esa unidad que es de los que están separados, que están dispersados y tal. Nada, tiene una potencia para seguir pensando todavía. Y luego me gustó mucho el de masculinidad, no sé si fue en la segunda temporada o la primera. ¿El que grabamos con Íñigo Alfaro? Sí, ese me gustó. Estuvo bien también. Ese me gustó. Y el del matrimonio con Miguel Ortega también me gustó mucho. También, Miguel Ortega es un grande. Le tenemos que invitar más. Sí, totalmente. Y Íñigo Alfaro, el de Íñigo Alfaro me gustó. Lo que pasa es que yo con el de Íñigo Alfaro me tuve un poco la misma sensación. Que
que fuimos a lo mejor un poco reiterativos y que no le dejamos hablar tanto al pobre Íñigo, que era el que venía de invitado. Pero también es verdad que Íñigo es de mucha confianza. Pero sí, bueno. sí, es mi vecino literalmente, o sea, vivimos puerta con puerta casi, o sea que... Pero bueno, y a mí, fíjate, tengo yo del año pasado tengo otra espinita, que es el episodio con Álvaro Avellán. Yo creo que a Álvaro Avellán le tendríamos que invitar más. Álvaro Avellán es muy amigo nuestro, es un hombre que tiene una inmensa capacidad de diálogo, además de que tiene una inteligencia privilegiada para abordar ciertas cuestiones. Y sobre todo abrir perspectivas, ¿no? Que a veces Justo. parece que estamos en una especie de monólogo. Sí, que en cierto sentido pensamos muy parecida, de formas muy similares. y Álvaro siempre tiene ese toque como para mirarlo desde otro foco, de otra perspectiva, que te abre un Incluso poco problematizar cosas que nosotros damos por hechas o por seguras, y es verdad que a veces no lo son tanto, y yo creo que Álvaro nos puede aportar eso, y a mí de verdad yo creo que le tendríamos que volver a invitar. Tiene que ser invitado recurrente el próximo año, claramente, porque además él está ahí disponible. Me parece que es otra persona que tiene muchísima riqueza que aportar, y además que tiene una capacidad de hablar formidable. Yo creo que es otra persona de la que tenemos que tirar más. Y yo me quedé con la espinita que me dio la sensación de que su episodio, como que, ¿cómo decirlo? No dejamos que se mostrara como realmente... Hombre, igual necesitamos 1:30, 2 horas para un podcast con Álvaro. Sí, eso también es una cosa. Es otra cosa que tenemos que pensar, y que de hecho hemos pensado. Sí. Yo, hoy por hoy, realmente en el día a día estamos grabando sobre todo en las instalaciones de la Universidad Francisco de Vitoria. Agradecemos que nos las presten, porque son las instalaciones de radio de la Facultad de Comunicación, entiendo. Entonces, se lo agradecemos un montón, pero es verdad que no es el lugar idóneo y que no es el ambiente adecuado. Yo creo que esto a todos nos gustaría poder grabarlo en un lugar pues más acogedor, donde podamos fumar, donde podamos beber, que un poco siguiendo la intuición original. Como estoy haciendo ahora mismo, por cierto. Como estamos haciendo ahora, porque ya estamos grabando en mi casa, entonces hay otras posibilidades. Pero yo creo que Álvaro sería un invitado delicioso para estar hablando, pues eso, con sillones, con un buen micrófono, y fumando y bebiendo, y con un formato que, en vez de tener que ceñirnos al marco de la hora, pues pudiéramos estar hablando toda la tarde, aunque luego lo fragmentáramos, o que luego escogiéramos nada más un trozo de ese diálogo, pero es que es una persona con la que realmente, efectivamente, merece la pena invertir tiempo. Realmente nos pasa con todos. Porque la misma sensación tuve yo, por ejemplo, con el podcast de Mujer y Madre, el que grabamos con Sofía y con Rocío. Sí. Creo que con Rocío Solís. Sí. Es otro podcast con el que me dio la sensación de que si hubiéramos dedicado más tiempo y si hubiéramos estado más rato charlando, hubiéramos sacado muchísimo más riqueza. Puede ser. Sí. Sí, es algo al final con lo que tenemos que lidiar, los propios límites. Somos profesores con familias numerosas y pequeños, y niños muy pequeños, y tenemos poco tiempo, no tenemos medios. Al final este podcast lo financiamos nosotros con nuestros miserables sueldos. Entonces no tenemos apoyos institucionales y ese tipo de cosas, aparte de que nos prestan los estudios cuando los hemos requerido sin ningún problema. Pero vamos, que esto es una iniciativa absolutamente personal de amigos, y que eso tiene lo bueno y lo malo. O sea, entre lo malo es que no tenemos, pues eso, por ahí lo que nos gustaría para que esto rodara de la forma ideal que nos encantaría, ¿no? Unos sofás, un buen whisky para invitar a los invitados, ¿no? Claro. Y tiempo también, o sea, para disponer de 2 horas y media para grabar. Claro. Al final esto ha sido de verdad, o sea, encontrarnos con esos amigos con los que nos cruzamos en el campus, invitarlos a un café e irnos directamente a grabar. O sea, no ha habido mucha preparación, y yo creo que a veces se ha notado excesivamente esto, pero bueno, también es parte de lo casero y de lo bonito que tiene, yo creo, el Club Dalroy, y creo que lo mantendremos así. O sea, sí, probablemente sí, hasta que no surja otra oportunidad. Pero bueno, y que vamos realmente muy bien, es decir, vamos muy bien en el sentido de que nos está escuchando mucha más gente de la que nosotros pensábamos que nos iba a escuchar. O sea, esto te voy a contar, me ha pasado una cosa muy divertida, no sé si ya te lo conté, pero estaba en misa
en una misa en el colegio de mis hijos y me tocó leer una lectura, y cuando después de la misa se me acercó una persona y me dice: tú eres Santiago Belt, es que te reconoció por el podcast. Entonces yo pensé que ya, vamos, o sea, me sentí que estaba en la Super Bowl, ¿no? O sea, en lo más alto de la fama. Pero no, pero me hizo mucha ilusión, sinceramente, que haya gente fuera de la universidad que nos haya escuchado. También me gusta mucho saber que, bueno, pues que al final esa intuición que teníamos de que conocemos gente muy interesante. O sea, conocemos personas que viven su fe con una profundidad y con una sencillez y con una frescura que es contagiosa y que ilumina y que ayuda y que te ayuda a vivir a ti. Sí. Entonces, esa intuición yo creo que se ha verificado en la respuesta que hemos tenido de un montón de personas que nos han comentado, nos han escrito. Y luego es verdad que otros episodios que teníamos quizá más formativos, no sé cómo llamarlos, pero por ejemplo el que hicimos sobre Benedicto XVI, cuando murió el Papa Benedicto XVI, el que hemos hecho recientemente sobre los Santos Padres, los padres de la Iglesia, el que... Bueno, el de la Pascua Judía, ese fue muy bonito. Sí, ese fue muy bonito, a mí me gustó mucho. El primero que hicimos, el de Tolkien, de hecho, también un poco... Y es verdad que no han sido muchos, pero a lo mejor podíamos intentar, porque luego es verdad que no son episodios tan escuchados, o que no tienen una respuesta tan clara, y sin embargo luego la gente que los ha escuchado los aprecia mucho, o sea, y los pone en muy buen valor. Entonces yo creo que también es verdad que es una apuesta a veces un poco arriesgada, ¿no? Decir, oye, es que son temas especializados, a lo mejor la gente se desconecta un poco, a lo mejor son más formativos. El del problema del mal con Juanje también fue un poco así, ¿no? Y sin embargo yo creo que son temas en los que conviene apostar a hacer a lo mejor uno al mes de este tipo o algo así. No, y también monográfico, menos experiencial, más formativo. Recuperar un poco algunas de las ideas originales que teníamos, ¿no? Hablar de algunos de los pensadores que han contribuido a la riqueza del magisterio, que han iluminado la fe de muchas personas. Empezamos por Tolkien, pero tenemos Chesterton, tenemos un montón de gente, Santo Tomás, Buenaventura, Newman. El otro día una alumna del máster se me acercó y me dijo que a ver cuando hacíamos un episodio sobre Tomás de Aquino. Digo, es que yo no sabría por dónde empezar con Tomás de Aquino. Yo si hiciera yo un episodio sobre Tomás de Aquino, haría un episodio sobre, a lo mejor, sobre la composición de la misa del Corpus Christi, o sobre un tema así como muy concreto de Tomás de Aquino, porque es que si no, Tomás de Aquino es tan inmenso y tan sublime que es que no necesitaríamos un podcast dedicado solo a eso. Pero podemos hacer varios, pero yo empezaría por una introducción, o sea, empezando por su vida, empezando por su obra. ¿Cuál es la obra? O sea, Tomás de Aquino es el autor más citado y menos leído. O sea, todo el mundo ha leído sin leer a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ya. O sea, yo he leído realmente de la Suma, no he leído entero, o sea, he leído partes de la Suma, partes de algún otro opúsculo que tiene, y luego muchos autores que hablan de Tomás de Aquino, Gilson, Chesterton, o sea, mucha gente, Comar. Entre paréntesis, te cuento una cosa que aprendí ayer, de hecho, gracias a Manoletina, que es una cuenta formidable en Twitter, que el pasaje de ayer de los santos inocentes del Evangelio habla del llanto de Raquel, y es verdad que como que relacionas el llanto de Raquel con Raquel, la mujer de Jacob, una de las mujeres de Jacob, y vagamente lo relacionas, pero si lo piensas, ¿en qué pasaje se pone a llorar Raquel? O sea, ¿a qué llanto de Raquel se refiere? ¿No? Y yo pensándolo, pues es verdad que no caía. Y Manoletina en Twitter decía, ¿a qué se refiere este pasaje, el Evangelio del llanto de Raquel, ¿no? Y fue a Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino explica, basándose en los Santos Padres, en un comentario de los Santos Padres, que dice que al parecer hay un texto en el libro de los Jueces en el que en una de las ciudades de la tribu de Benjamín, al parecer a una mujer y a una hija de un levita los violan, y entonces hay una especie de guerra tremenda entre las tribus de Benjamín y de José, que son los hijos de Raquel y de Jacob, claro. Entonces dicen que las mujeres lloraban, se escuchaban los gritos de las mujeres por sus hijos muertos desde Ramá hasta Belén. A ese pasaje
es al que hace referencia el Evangelio cuando habla del llanto de Raquel, del llanto de esas madres de las familias de Benjamín y de José, que eran las familias de los hijos de Raquel, en el libro de los jueces, y que va desde Ramá hasta Belén. Y eso lo dice Tomás de Aquino. Dice Tomás de Aquino en un pasaje que yo no había leído, que yo desconocía, que yo agradezco muchísimo a Manoletino por haberme descubierto, porque me parece una absoluta preciosidad. O sea, y todo este pozo sin fondo de sabiduría y de conocimiento, claro, cuando a mí me hablan de Tomás de Aquino y me dicen que Tomás de Aquino aristotélico, filósofo aristotélico medieval, digo, ¿cómo que filósofo aristotélico medieval? Teólogo, fundamentalmente, agustiniano, de tradición agustiniana, que se nutre de Tomás de Aquino como se nutre de Platón y como se nutre de otras muchas fuentes, hasta lograr hacer una síntesis que no tiene comparación en la historia del pensamiento. Pero bueno, también podríamos hablar también de San Buenaventura, que es otro grandísimo del siglo XIII. Sí. O sea, yo quisiera hablar de verdad, retomar los padres de la Iglesia. Creo que es una riqueza que tenemos que iluminar. Tenemos que invitar de vuelta a Davide y a sus maestros a que nos hablen de Ireneo, que nos hablen de Máximo el Confesor, de los padres, capadocios, de San Agustín, por supuesto. Yo creo que es una riqueza que tenemos que es absolutamente renovadora, novedosa, fundamental para los tiempos actuales. Y eso me encantaría dedicar algunos programas a los padres de la Iglesia, completamente. Y también a otros pensadores, y también pensadores contemporáneos, que incluso no son del todo... que por ahí no son... No sé, estoy pensando en Simone Weil, por ejemplo, que conocemos a una chica que se ha dedicado, ¿no? A Sofía, que vino a un programa, que ha hecho una tesis sobre la compasión en esta autora, que es una mujer que tiene muchas intuiciones muy interesantes, que han aportado también pues puntos de reflexión dentro de nuestra tradición y tal, muy sugerentes, y autores como Saint-Exupéry, o autores también contemporáneos, ¿no? que tienen mucho que aportar. Y entonces, bueno, pues traer eso, ¿no? Traer, sobre todo que pensando también en personas que nosotros conocemos, que nos han hablado de estos autores y nos han aportado mucha luz a muchos temas vitales, y yo creo que esto sería algo para retomar. Al igual que me encantaría retomar esa propuesta de revisión de los distintos movimientos. Sí, eso en el Club Dalroy han venido gente del Regnum Christi, del Camino Neocatecumenal, de Comunión y Liberación, del Opus Dei. Entonces tenemos verdaderamente un desfile de muchos carismas con los que nos sentimos muy hermanados y muy cómodos. Eso es curioso, porque también es verdad que somos parte de un grupo de amigos que de cada uno de hijos de su padre y de su madre, en el sentido de que hay gente del Regnum Christi, pero también hay gente de Comunión y Liberación, también hay gente del Camino Neocatecumenal, también hay gente... O sea, tenemos dentro de nuestro círculo amplio de amigos, es verdad que tenemos gente de muchos carismas, y esto es algo que enriquece nuestro grupo, nuestra amistad, y yo creo que esto es algo que también puede... Que tiene mucho valor. Y que es muy eclesial, en cierto modo, ¿no? Y yo creo que podríamos aprovechar efectivamente la oportunidad del Club Dalroy para un poco conocer más a fondo estos carismas, su historia. No todas las historias han sido fáciles, de hecho hay muchos de estos movimientos que tienen historias muy complicadas, y yo creo que merece la pena arrojar luz y arrojar comprensión, y sobre todo comprender qué riqueza aportan estos hermanos nuestros a nuestra experiencia de la Iglesia, ¿no? Totalmente. Y es verdad que es un tema, además esto sería una colección de temas, sería como una especie de índice temático de distintos movimientos que podríamos ir poco a poco explicando. Y luego tenemos, que de hecho esto me da pie para pasar a la segunda parte de esta conversación que tenemos hoy. Tenemos también lo que empezamos con David y con Daniel, también casi al principio del David, ¿no? y Daniel Marcos, y Daniel Marcos, queríamos hacer también una serie de episodios que fueran sobre el diálogo entre fe y ciencia, o entre filosofía y ciencia, o entre cómo ver la ciencia o las aportaciones de la ciencia desde una perspectiva cristiana, ¿no? Siempre comprendiendo que no son en ningún caso mundos antagónicos o mundos incompatibles, sino todo lo contrario. Sí, que hay una inherente complementariedad y una riqueza en ese diálogo que... Y de esto se iba a encargar en principio David García,
que luego es verdad que también tuvo una baja de paternidad y que al final no pudo darle el seguimiento que le quisiera haber dado, pero que bueno, puede ser que de cara al próximo curso esto se pueda formalizar mucho mejor, ¿no? Sí. Y esto es porque precisamente tenemos una noticia que dar de cara a las novedades, que ya le hemos adelantado en Twitter, pero como novedades para el siguiente año, el segundo año del Club Dalroy, vamos a ampliar el club y vamos a incorporar como miembros estables, conductores, directores, lo que sea, gestores del programa, a 3 muy amigos. 2 de ellos han estado muy presentes porque han venido varias veces. Uno es David García. David García se va a incorporar como miembro también fundamental del Club Dalroy. Otra es Ana Martínez, que ha sido para mí uno de los grandes descubrimientos de la segunda temporada, porque es una profesora reciente, bueno, lleva poco tiempo en la universidad, o al menos poco tiempo que la conocemos nosotros. Es esta filóloga, amiga, que nos hemos hecho muy amigos suyos y nos sorprende porque su manera tan fresca de mirar la realidad, de vivir la fe, de vivir la familia y tal, pues nos ha parecido una riqueza. Es una mujer brillante, que hay que compartir con todos. Así que la hemos invitado, ha accedido también a formar parte del nuevo Club Dalroy. Y la tercera incorporación es Ignacio Pou. Ignacio no ha venido su hermano Rafa al club, pero no ha venido porque bueno, está con su tesis doctoral, tiene también 2 hijos, uno en camino, trabajando full time. Entonces bueno, yo creo que ya han faltado ocasiones, pero realmente ya yo creo que ya se van a poder incorporar. Y de hecho, con Ignacio contamos por supuesto para el podcast también, porque también va a poder darle una riqueza estupenda más. Yo creo que Ignacio tiene algo que nosotros no tenemos, que es conocimiento de la actualidad social y política y interés por la realidad social y política. Exacto, algo que a veces nos falta. Y él va a poder también introducir este tipo de temas que son muy interesantes y muy necesarios. Y él nos quiere ayudar también un poco a hacer reflotar el blog, porque este podcast nació junto con un blog. Ignacio Pou además fue el director, creador de Democracia, que fue también un blog de actualidad, también que tenía una pretensión de traer cierta luz desde el magisterio y de la tradición occidental a las cuestiones actuales, y donde Javier y yo empezamos a escribir antes de conocernos incluso, y fue a raíz un poco de Democracia que nos hicimos amigos. O sea que Nacho fue para nosotros también un amigo que nos unió mucho en ese proyecto, a muchos de los que estamos hoy en el Dalroy, a Juan, a Javier, a mí. Nacho, todos hemos escrito en Democracia. Me presentó a mi mujer. Nacho te presenta a tu mujer, o sea que vamos, o sea, tienes más que razones para invitarlo al club, y además es un tío formidable. Ya lo escucharéis y lo leeréis, esperemos pronto. Además necesitábamos una cabeza pensante con know-how, que se dice ahora, o con conocimientos de los medios, que realmente pudiera dirigir bien el blog y que le pudiera dar el seguimiento que ese blog debería tener. Y es verdad que nosotros sabemos escribir artículos y yo un poquito aprendí de maquetación y demás, pero es verdad que era muy torpe y me sentía muy torpe, y al final, un poco por pereza y por el tiempo que me llevaba y demás, pues dejamos el tema del blog aparcado. Y Ignacio quiere volver a apostar un poco también por esa parte del proyecto, y me parece muy bien que tengamos además también un blog y que haya una sinergia un poco entre el blog y el podcast en la medida de lo posible. Y luego yo pongo también en valor el fichaje de David, que es un hombre que tiene lo mejor de los dos mundos. Es un hombre que viene del ámbito de las ciencias, del estudio de biotecnología. Ya lo presentaremos, los tendremos que presentar formalmente. Totalmente, como Dios manda, en un episodio ad hoc, pero es un hombre que tiene esa formación de ciencias y formación en filosofía también, tiene una inmensa capacidad analítica, tiene un orden mental envidiable, y yo creo que también él va a poder aportar mucho, no solamente en temas de cuestión de ciencia, sino también en otros temas, que de hecho ya ha venido en el podcast de la Navidad, por ejemplo, que me encantó, y en otros podcasts en los que también ha podido colaborar. Pues me parece que su aportación va a ser invaluable y que tiene muchísimo que ofrecer y muchísimo que dar. Así que los 3 realmente son grandísimos fichajes, aumentan la plantilla, y eso nos permite a nosotros también pues el trabajar mejor, yo creo, poder hacer mejor las cosas, y entre todos pues... Y descansar también un poco, porque yo me fío, o sea, es que es posible que a partir de ahora
seamos personajes intermitentes, Javier y yo, ¿no? Que hemos empezado esto, pero pues igual, no sé si... Quiero decir que habrán programas donde no estemos y no pasa nada, o sea, esa es la idea, ¿no? Que sigamos... Sí. Nos va a costar no estar, de todas formas. Eso Sí, pero quiero decir, esta mirada no es nuestra, ni esta riqueza no es nuestra. O sea, simplemente somos uno más de un coro de gente que habla, que piensa, que dialoga sobre estas cosas. Y nada, entonces yo creo que estos amigos van a poder aportar un montón y... Claro, y habrá que ver hacia dónde nos lleva. El incluir a Juan para nosotros fue la experiencia de enriquecer también temáticamente el podcast. Pues seguramente el que participen estos tres amigos nuestros va a hacer que el podcast también se enriquezca mucho. Yo creo que también el tener una mirada femenina que nos la da Ana también va a hacer que seguramente toquemos otros temas o temas con otra sensibilidad que va a ser muy enriquecedora para el podcast. Yo creo que esto es una apuesta para ganar sí o sí. Entonces, yo no diría que hoy no vamos a recomendar ningún libro, pero a mí me gustaría preguntarte, Javier, a ti, ¿qué invitados te gustaría traer en el futuro? ¿Y qué temas, aparte de los que ya hemos dicho, te gustaría también incluir? Pues a ver, yo invitados como que tengo de dos tipos. Hay invitados a los que quiero volver a invitar, que en el fondo a casi todos los que han pasado por nuestro programa los querría volver a invitar. Me encantaría volver a contar con Chiti ellos, lo que pasa es que la pobrecita vive en la otra punta de España y sé que no es fácil hacerla venir, pero por ejemplo a mí me encantaría volver a invitar a Ángel Barahona. Pues es un hombre que me parece que tiene una libertad interior y tiene una capacidad para explicar cosas complejas que es absolutamente enriquecedora y envidiable. Al padre Rafael Pou le tengo un cariño muy especial y me parece que también tiene una gran claridad de mente. Me gustaría volver a contar con Álvaro Avellán, esto ya lo he dicho, me parece que también tiene muchísimo que aportar. Es más, me gustaría hablar con Álvaro Avellán, lo estaba pensando el otro día con David, sobre el tema del juego. Lo que es jugar verdaderamente, lo que significa jugar, que a veces pensamos que jugar es entretenerse o es divertirse. Yo gracias a David hemos pasado unas navidades, unas vacaciones maravillosas con juegos de mesa que me recomendó él. O sea, nos hemos pasado, es que ya verás, cuando tus hijos sean un poco mayores, es que no paramos de jugar a juegos de mesa y los chicos están fascinados. Es una pasada. Qué maravilla. Pues eso, y Álvaro es un hombre al que ha reflexionado muchísimo sobre el tema de lo que significa jugar y el valor humano y antropológico del juego. Me gustaría volver a invitar al padre Florencio, por ejemplo, para hablar sobre la cuaresma, el espíritu de la cuaresma. Arturo Encinas. También vamos a invitarlo. Efectivamente. Gente que no ha venido todavía, Ana del Valle, tenemos que invitarla. También, por ejemplo, María Lacalle, vicerrectora, a mí me gustaría hablar con María Lacalle mucho sobre el tema de la idea de universidad que tiene ella, que me parece de una grandísima riqueza, y también para hablar sobre otro tema que es muy suyo, que es el tema de la familia y de la mujer en relación con todas estas cuestiones de ideología de género y demás. Sí. Y también me gustaría traer en este sentido al podcast otra mirada distinta de otra mujer que es Marta Rodríguez, una consagrada también muy amiga mía, que yo creo que tiene muchísimo también que aportar en ese sentido. Y luego me gustaría mucho también poder invitar a Javier Mula y Ángel Sánchez Palencia, otros dos profesores de la universidad, para que nos hablen también de su idea de universidad y de su idea de cultura, de su idea de España, por ejemplo. Yo creo que son hombres que tienen grandes intuiciones y tienen mucho que aportar en ese sentido. Y yo creo que esos son los que tengo así ahora mismo más en mente, pero si se me ocurre así ahora alguno más, te lo digo. Sí. No sé si tú tienes alguno... Yo de fuera... O sea, gente que no conozco tanto, pero que soy amigo porque los leo en cierto sentido, y creo que tienen cosas interesantes que decir. Ahora bien, es por ahí mucho más difícil para nosotros contactar con ellos. No tenemos dinero, porque esto lo pagamos en nuestro bolsillo. O sea, esto es una cosa muy casera, pero vamos, si algún día coincidimos y tal, me encantaría que viniese a hablar, no sé, Julio Llorente, por ejemplo, Pablo Velasco, que es este amigo, ese sí tenemos más contacto con él. Esos dos son aquí. Sí, esos son amigos además. Pero bueno, luego, por ejemplo, empezando en Gregorio Luri. Me gustaría invitar a Gregorio Luri a un programa, a Enrique García Máquez, Esperanza Ruiz,
Es gente que hemos leído, a José María Contreras Spuni. Hombre, sería estupendo. Que ese sí he tenido el placer de conocerlo personalmente, tú también, y es un tío maravilloso y es igual de divertido escribiendo que hablando, o sea que sería una pasada tenerlo. Al padre Borges, jesuita también. Sí, o sea, hay gente que bueno, que uno lee y que dice, oye, pues me encantaría conversar con todos estos. Entonces, bueno, también María Álvarez, que bueno, a ver si la podemos traer porque ya hemos hablado en Twitter al menos. Pero bueno, sí. Gente que me gustaría mucho incorporar en esta segundo año. A ver si los podemos invitar de alguna manera. Y luego lo que también nos ayuda un montón es de verdad el feedback que nos pueden dar, o aconsejarnos gente o invitados, ¿no? O sea, cuando nos han escrito por las redes sociales y tal, pues siempre ha sido muy, muy enriquecedor. Sí, estoy pensando, fíjate que tenemos ahora, a partir de enero creo que empieza el seminario en la Fundación Universitaria Española. Todos los años hacemos un seminario de historia del pensamiento. Y este año hacemos la segunda parte de la historia del pensamiento medieval. De hecho, vamos a ver los autores de la escolástica, básicamente de los siglos XII a XIV, XV, ¿no? Y viene, por ejemplo, a Madrid, va a venir Abel Miró, el profesor Abel Miró de la Autónoma de la Universidad de Barcelona. También va a venir Eudaldo Forment. Sería maravilloso que vinieran ellos a hablarnos de Tomás de Aquino, que vinieran a hablarnos de Alberto Magno o de cualquiera de estos autores, los que también ellos son especialistas. Y a lo mejor invitar también a alguno más que vaya a venir, que vamos a tener por aquí la suerte de tenerlos. Pues mira, hay que aprovechar las cosas. Y o sea que eso también es un posible filón para invitar a gente. Pero vamos, que es verdad que tenemos muchísimos amigos, muchísimos conocidos y muchas personas a las que admiramos que nos gustaría que vinieran a nuestro podcast. Y me gustaría, como decías, perdón que te he quitado la palabra, me gustaría, como carta a los Reyes Magos, pues eso, poder tener más contacto con la gente que nos escucha. Sí. Que a lo mejor también un poco por torpeza nuestra, a lo mejor somos incapaces de dar seguimiento a los podcasts o al contenido de los podcasts en las redes sociales, o a lo mejor la gente que nos sigue, que nos escucha, pues tampoco es muy de redes sociales, ¿no? Ya, sí. Pero es verdad que me parece que muchos de nuestros podcasts dan pie a un posible diálogo y que no siempre sabemos poner las bases o no siempre sabemos darle seguimiento, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que intentar potenciar más, invitar más a la gente a que nos escriba, o tratar nosotros de ver cómo presentar los contenidos o volver a refrescar los contenidos para intentar establecer un diálogo, más contacto, porque muchas veces de hecho este contacto es la fuente de nuestras ideas y la fuente de nuestros temas, de los temas que vemos oportuno abordar, ¿no? Entonces esto también es algo necesario que tenemos que aprender y que tenemos que mejorar. Pero y esto yo lo meto dentro de mi carta a los Reyes Magos. Totalmente. Higinio Marín también, hay que invitarlo. Higinio Marín. Ya tenemos a Higinio Marín hijo, que es un nuevo amigo que nos hemos hecho. Sí. Pero sí, a los dos habría que invitarlos. Lo que pasa es que el pobre Higinio ahora está de rector en la Universidad del CEU de Valencia. Pues está difícil. Es complicado. Pero bueno, si seguimos vivos cuando termine su periodo de rector, pues le invitamos. Además es muy amigo de la casa, ha venido muchísimas veces tanto a la universidad como a la Escuela de Liderazgo Universitario a hablarnos, y es un hombre que es un gran amigo. Luego también me encantaría, ya como una especie de locura, invitar que viniera a nuestro podcast el señor catedrático Salvador Antuñano. Hombre, yo sé que es imposible porque no se deja grabar. Hemos con cámara oculta y todo y no hemos conseguido todavía romper ese desprecio a cualquier aparato tecnológico. Por cierto, que mi hija Macarena el otro día me dijo una cosa que me fascinó. Me dice: no me gusta nada la modernidad, papá, me dijo. Yo, pues, va bien. Ya somos hija. Varios millones. Muy bien. Estás educando muy bien a tu hija. Sí. Eso es una muy buena señal. Eso y luego el hecho de que cuando le ha tocado presentar un personaje en clase con una exposición,
pues sus compañeras presentaron a Shakira y a Ronaldo y ella presentó a Perséfone. ¿No? ¡Qué maravilla! Sí, que bueno. Qué maravilla. Y también a Inanna, el año anterior. A Inanna, que es la versión mesopotámica. ¡Qué maravilla! Vamos. Pero bueno. Y nada, Javier, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Es hora de cerrar. De cerrar esto para que me sirva yo mi segundo whisky. Y de desear un feliz año nuevo a todo el mundo y a ver qué tal se nos da este próximo año, Santi. A ver qué pasa con el Club Dalroy y que Dios quiera que haga la función que tiene que hacer, que para eso estamos. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado, nos habéis recomendado y nos habéis dado seguir en las redes o en el Spotify, porque eso también nos ha permitido entender que había gente que estaba ahí detrás y no solamente el micrófono. Sí, un abrazo muy fuerte a todos.